leía yo un Twitter que dice lo siguiente: es imposible no especular sobre lo que significa para la relación bilateral la detención del Mayo Zambada. Si fue producto de una traición interna en el cártel de Sinaloa, por ejemplo, de los Chapitos, entonces se puede desatar una guerra interna por el control de las rutas que manejaba. Su efecto inicial se sentirá en el incremento de la violencia en México, pero si es una entrega pactada con las autoridades estadounidenses, entonces llega a condición de ofrecer información sobre la organización y su operación, pero más importante para los estadounidenses, la identificación de las autoridades mexicanas que colaboran con el CS a cambio de dinero y otras prestaciones. Varios funcionarios importantes del gobierno federal y de los estados van a temblar en estos días y varios van a desaparecer. Lo escribe don Ricardo Pascoe Pierce, a quien le saludo con muchísimo gusto y le agradezco que me tome la llamada. Don Ricardo, qué gusto saludarlo. Igualmente, José Luis, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención el cierre de su comentario en Twitter. ¿Qué espera usted después de lo que sucedió ayer? Cuénteme, usted que es experto en todo esto. Bueno, ese tweet o X, como dicen ahora, lo publiqué ayer cuando aún estaba muy fresca la información. Ahora sabemos un poco más. A mí me parece, José Luis, que estamos frente a una entrega voluntaria por parte del Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. Exactamente en qué términos, por supuesto, no lo sabemos, pero evidentemente al hacer una entrega pactada de un hombre efectivamente de 76 años y muy enfermo, optó por esta salida, y él en ese sentido es consecuente también con el Chapo Guzmán, que no era de los narcotraficantes que se sacrificaban la vida peleando hasta la muerte con las autoridades federales, sino que deciden pactar o entregarse cuando no hay otra salida. Y me parece que en este caso del Mayo sentía que no tenía otra opción, y creo también, sospecho que él tiene suficiente información que compartir esa información con las autoridades estadounidenses es una opción de vida para él, curiosamente, no de muerte, sino de vida. Por ejemplo, la idea de que se entregó y lo llevaron a Estados Unidos, y ahí es donde se anuncia su arresto, es para evitar que el gobierno de México pudiera tener acceso a él, es decir, para chantajearlo, para presionarlo o incluso para hacerlo desaparecer. Y ha sido parte también de la peregrinación, diría, de Caro Quintero, que no quiere ser entregado, o el gobierno no quiere que se entregue, por lo que implica a quién podría él denunciar ante las autoridades estadounidenses, especialmente porque hay un político muy connotado que podría denunciar, Caro Quintero, que trabaja directamente con el presidente López Obrador. Entonces, esto pone en crisis, creo yo, el sistema político mexicano. Sí lo quiero decir. Me parece que el sistema, la estructura, los personajes, los acuerdos van a entrar en crisis, porque ha sido un modo de vida el pactar con los narcos y hacer política a partir de acuerdos con ellos. Y llega este momento en que todo eso obviamente ya está en cuestión. Entonces, José Luis, me parece que estamos en una nueva etapa donde podemos
advertir que fue una entrega, no un secuestro o una detención. Fue una decisión política del cártel de Sinaloa, y en todo caso me parece que si recrudece la violencia en nuestro país, que puede ser, será porque querrá llenar algún vacío el cártel Jalisco Nueva Generación, que está ahí obviamente observando este proceso, sospecho, con mucha cuidado y mucha atención. Y oiga, y no sale México bien parado en todo esto, ¿no? ¿Perdón? México sale bien parado en todo esto, creo. Los más favorecidos es Biden y Kamala Harris, aparentemente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto favorece a los demócratas. Sí. Se da obviamente en el contexto de las elecciones. Por eso el hecho de que el Mayo Zambada haya escogido este momento también refleja que es un hombre que piensa políticamente y mide los contextos y las situaciones políticas convenientes para él. Es interesante observar que él habrá pensado que este es justo el momento en que podríamos decir el Mayo Zambada votó a favor de Kamala Harris. Exactamente. Oiga, qué gusto me da saludarlo, doctor Pascual. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, don José Luis, muchas gracias. Qué gusto saludarlo, siempre es un honor. El doctor Ricardo Pascual, analista político y que fuera inclusive nuestro embajador en Cuba, que por cierto Cuba cumple un año más de su revolución, 26 de julio. Abrazo a todos los cubanos que nos están escuchando.